Buenos días. Buenos días, maestra. Buenos días, Buenos días. maestro. Buenos días, maestra. Buenos días, maestra. Buenos días, Buenos días, maestra. maestra. Recuerden tener las cámaras encendidas, por favor. Bien, chicos, antes de comenzar la clase de hoy, unos pequeños avisos rápidos. Por disposición de la dirección, su nombre, cuando se conecten, debe empezar por su apellido. Apellido paterno, apellido materno y nombre. No importa si solo ponen uno, si lo van a poner completo, pero es empezando por su apellido. Y hago énfasis en que sea el apellido paterno de primero, y si solo van a poner ese, pues que sea ese, porque luego es difícil ubicarlos en la lista. Nosotros tenemos una lista y luego si ponen su segundo apellido, nada más, es difícil buscarlos porque no aparecen. Y luego es estar, bueno, es su segundo apellido, y es estarlo buscando. Entonces, que empiece su nombre por su primer apellido para todas las sesiones, con todos los maestros. Segundo punto, que la foto de perfil que ustedes tengan, sobre todo para cuando su cámara no sirve, que sea una foto de ustedes, porque ya vi que algunos tienen otras cosas que no son ustedes, entonces que sea una foto de ustedes donde se vea su cara, para cuando tengan problemas con la cámara nosotros sepamos que sí son ustedes, ¿ok? Y estuve revisando sus actividades el fin de semana. Bueno, no el fin de semana, ayer las estuve revisando. Y me di cuenta de que hay un caso de alguien que compartió su tarea por Drive, por OneDrive. Y no pude ver la tarea porque ya había vencido el tiempo para compartir, y les voy a pedir de la manera más atenta que no hagan eso, que no compartan por OneDrive, precisamente por esa situación, que en algún punto yo ya no lo puedo ver y por ende es como si no lo hubieran entregado. Entonces entreguen los archivos directamente en la plataforma y que no manden el vínculo para que se comparta y se vea en otro lado, ¿ok? También ya vi quiénes están entregando tareas, quién no. Y esos que no están entregando tareas, si siguen así, entonces van a reprobar el semestre. Tengan mucho cuidado porque podrían tener la opción de, esta tarea sí la hago, esta tarea no la hago. Pero yo les recomendaría que no se pongan como que, puedo hacerla o no hacerla. No, es la hago porque la hago. You Lady, ¿me escuchas, hija? Sí, maestra. Me informaron que tú estás en otro grupo, que no estás acá en el C, que estás en el F. Entonces tienes que hablar con
el tutor de ese grupo para que te dé los accesos y empieces a tomar clases allá, como debe de ser. Una vez que estés ahí, pues yo te voy a quitar los accesos de este grupo para que estés en el otro. ¿Sale? Pues por ahora te voy a dejar aquí, pero pues sí tienes que ir al grupo que te corresponde. Muy bien, ahora sí. Voy a ponerles el resto de la presentación del tema que empezamos a ver el lunes. Y en lo que se proyecta, necesito que me digan qué tanto recuerdan, porque ya sé que ha pasado mucho tiempo, pero es necesario saber si aún se quedó algo o no. ¿Ya se puede ver? Ya, maestra. Ok, entonces, ¿no recordamos nada de lo que vimos la clase pasada? Sinceramente, yo no. La verdad no, maestra. Y se puede saber por qué. Les dije que es muy importante repasar, porque si no repasan y no entienden bien esto y tampoco me preguntan si tienen dudas, van a ir arrastrando esto. Estamos con la parte fácil todavía. No han visto lo complicado y cuando empiecen a ver lo complicado, si no entienden esto, van a conocer el infierno en la tierra. Es la verdad. Y se lo pueden preguntar a quien quieran de los años de arriba, de segundo, de tercero. Si no entienden bien estos, que son los fáciles, cuando vengan los difíciles se van a estrellar. Y tienen que repasar. Por eso les pido que tomen apuntes. Ya les dije también en dónde están las presentaciones para que las descarguen y las estudien también. Y si no quieren estudiar las presentaciones, con sus apuntes pueden buscar la información en internet también. Si no hacen esto, de verdad es predicción y advertencia. Y se vuelve verdad. Así que tomen apuntes de esta parte que es más difícil que la anterior. Y voy a retomar en donde me quedé. Los juicios contrarios. Cuando vimos el cuadro de oposición el lunes, quedábamos en que, pues dependiendo de la ubicación y de la línea que hay que seguir en el cuadro, pues se formaban contrarios, subcontrarios, subalternos y contradictorios. Los contrarios son los que están arriba. Se forman con un juicio universal afirmativo, que se simboliza con la letra A, no olvidemos eso.
y con un universal negativo que se simboliza con la letra E. Estos dos coinciden en la cantidad porque ambos son universales, pero en su cualidad son diferentes, porque uno es afirmativo y el otro es negativo. Su posibilidad de verdad, los juicios contrarios no pueden ser verdaderos al mismo tiempo. Si estamos hablando de que uno es verdadero, necesariamente el otro es falso, no importa cuál sea. Pero sí podrían ser ambos falsos. O sea, que tengamos dos juicios totalmente falsos, se puede. Pero que sean verdaderos ambos, no. Los subcontrarios son los que se ubican en la parte de abajo del cuadro de oposición. Se forman con un juicio particular afirmativo, recordemos que se simboliza con la letra I, y un particular negativo que es con la letra O, son los que están hasta abajo. También, al igual que los anteriores, coinciden en cantidad y difieren en cualidad. Son particulares ambos, pero uno es afirmativo y el otro es negativo. En su posibilidad de verdad ocurre al revés de los contrarios. Pueden ser ambos verdaderos, pero no pueden ser falsos ambos. Cuando hay uno falso, necesariamente el otro es verdadero. ¿La vas a copiar por completo, Jared? Recuerden que es solo tomar apuntes. Pero aquí está. Solo voy a tomar un pequeño... Ahí está. Ya está, maestra, gracias. De nada. ¿Algo más que hacer con la de subcontrarios? Ok. Pasemos a la de contradictorios. Los contradictorios son los que en el cuadro de oposición están como si fuera una X, son los que están cruzados. Se forman con un universal afirmativo y un particular negativo. Y también con un universal negativo y un particular afirmativo. La otra línea, para que se forme la X. Aquí ningún juicio coincide en nada. Son diferentes tanto en cantidad como en cualidad. Y su posibilidad de verdad es que no pueden ser al mismo tiempo ni verdaderos ni falsos. En cualquiera de los dos casos de contradicción, si uno es verdadero, automáticamente el otro es falso. Y no hay posibilidad de que sea uno de esos al mismo tiempo. Cuando uno es, el otro no es. Simple. Y están los subalternos, que son los que están a los costados, para que se forme el cuadro completo. Se forman relacionando los juicios universales con los particulares. Ahí pues es el juicio que le corresponde. Universal, afirmativo, el de abajo es particular afirmativo. Universal negativo y abajo particular negativo. Aquí coinciden en la cualidad, pero no en la cantidad. Y su posibilidad de verdad es que pueden ser ambos verdaderos y también pueden ser ambos falsos, debido a que coinciden en la cualidad, ya que ambos afirman o ambos niegan. Entonces, si uno es verdadero, puede ser que el otro también lo sea. Y también con la falsedad. Hasta acá es la parte teórica. Y no es tan
tan necesario que se aprendan las posibilidades de verdad y demás, pero sí que sepan qué juicios conforma cada uno, para que cuando se ubique en el cuadro de oposición y yo les llegara a pedir alguno de estos, pues sepan hacia dónde tienen que ir y cuáles son los que tienen que estar. Pero ahorita va la parte bonita, la parte de tortura mental, porque, como les dije, esto es lo teórico, pero necesita una parte visual, una representación visual. Y esa representación visual se llama diagramas de Venn. Y los vamos a ver en este momento. Y en lo que proyecto la siguiente presentación, ¿hay dudas? Eso como un no, y que todo está perfectamente bien. Ahora, esto que ven aquí es un diagrama de Venn. En matemáticas se usa mucho, pero aquí no estamos en matemáticas. Eso quiere decir que estos diagramas son diferentes a cómo se manejan en matemáticas. Y me sorprende que lo diga usted, Víctor. Me sorprende. Bien. ¿Cuáles son los elementos del diagrama? Se trazan dentro de un rectángulo dos círculos. O sea, vamos a ver siempre en los diagramas que hay un rectángulo que representa nuestro universo y los dos círculos, en este caso, porque después le aumentamos uno, los dos círculos representan las clases en las que se dividen los elementos que están en el universo. Al entrelazarse, pues se forman tres clases. Y ahorita vamos a ver esa cuestión de manera más gráfica. Pero en sí, los primeros elementos son el rectángulo y los círculos. La sombra en algún círculo o alguna región de los círculos representa ausencia de los elementos o clase vacía. O sea que cuando nosotros vemos que está sombreado en el diagrama de Venn alguna de las regiones, quiere decir que en ese espacio o en esa clasificación no hay individuos. Está completamente vacío. Cuando hay al menos uno, le ponemos una tachita. Un guión encima de el sujeto o el predicado, ahorita vamos a verlo también gráfico, representa negación. O sea que cuando nosotros interpretamos lo que dice el juicio según sus iniciales, al haber la rayita encima de alguna de las letras, quiere decir que no hay o que no es. Y de manera gráfica, los elementos se ven así. Está el rectángulo, están los círculos, este está sombreado, pues ahorita es el círculo completo, pero porque está separado. Entonces, esto significa que aquí no hay nadie. Y la tachita que está aquí abajo significa que al menos hay un individuo. Esto es el sujeto. Cuando hacemos la representación de algún juicio, esta letra se sustituye por la inicial del concepto del sujeto.
y esta es la del predicado. También se va a sustituir por la inicial del concepto del predicado. Por eso es muy importante que también les quede claro cuáles son los conceptos dentro de un juicio, porque si eso tampoco lo tienen claro, van a poner letras equivocadas y les va a salir mal esto. Ya unidos se ven así. Así es como se deben ver, y cuando vayamos a sombrear o a tachar, pues es en un espacio de los 3 que se forman al entrelazar los círculos. Completamente armado se ve así. Cuando vayan a hacer diagramas de Venn, siempre tienen que escribir ambas letras de sujeto y predicado en todos los espacios, incluyendo aquí afuera, solo que yo no lo puse. Las líneas de negación, el guión que les mencioné, mande. ¿Qué pasó? ¿Por qué el de en medio no tiene guión? ¿Por qué el de en medio no tiene guión? Porque aquí es donde se unen sujeto y predicado. O sea, aquí es donde se cumple lo que diga el juicio. Por ejemplo, dime un juicio, el que sea. No sé. Ay, no sé, maestra. No sé, maestra. Si no me puede decir un juicio, entonces quiere decir que esto se le va a complicar muchísimo más. ¿Alguien que me pueda decir un juicio para mostrarlo mejor? Juicio subcontrario. No. Un ejemplo de juicio, no que me digan un tipo de los que vimos. Ejemplo de juicio. Y eso es lo que vimos la clase pasada. Todos los franceses son europeos. Ok, vamos a ponerlo así. Los franceses son europeos, sin incluirle el todos, porque todavía no nos metemos en eso. Los franceses son europeos. Vamos a sustituir esta. ¿Por qué letra? AF. F de franceses. ¿Y esta? ¿Son? Esta. AF. No. Concepto. Concepto del predicado. ¿Cuál es el predicado? Europeos, exacto. Entonces aquí va a ir una F, aquí va a ir una E. E imagínenlo porque pues aquí no lo puedo sustituir. Entonces aquí adentro escriben ambas letras, F-E, F-E, F-E. Ahora, en este espacio están solo la F. No hay ningún, o sea, no está entrelazado y en este espacio solo está la F. Por eso la P, bueno, la E, tiene una línea aquí, porque aquí no está. Entonces, en este espacio se van a incluir los franceses que no son europeos. Eso significa la línea. Franceses que no son europeos. En medio, que es donde se entrelazan ambos círculos, aquí son los franceses que son europeos. Y aquí, como solo está el predicado, se le pone la línea A, la F de francés, y la interpretación diría que son europeos, pero no son franceses. Y afuera, el que debe ir afuera, tiene ambas letras, la línea arriba, que dice que ni son franceses ni son europeos. Entonces, así se acomodan las letras en todos los
casos. Lo único que cambia es la inicial, porque depende del juicio que vamos a representar. Y si todavía no les queda claro qué es un juicio y los ejemplos, tienen que repasar. Y si no, les voy a poner examen entonces. Ya me quedó claro. Ahora, los juicios que nos interesa representar son los 4 combinados, o sea, el universal afirmativo, el universal negativo, el particular afirmativo y el particular negativo. Solo en esos nos vamos a enfocar. Cada uno tiene su manera de representarse, que son estas 4. Podemos ver que para los universales hay que rellenar algún espacio. Y para los particulares solo ponemos las tachitas en el espacio que le corresponde. Si se dan cuenta, en ninguno de los 4 casos se toca el círculo de la derecha o el espacio de la derecha. Ese espacio es completamente ignorado y no me gustaría ver en sus tareas que alguno de esos espacios fue ocupado para algo. Solo nos vamos a centrar en los espacios de la izquierda y en los del medio, nada más. Ahora, en el universal afirmativo nos dice que todos, si agarramos el ejemplo de los franceses, todos los franceses son europeos. Si los fuéramos a meter todos en algún lugar, sería aquí. Todos los franceses europeos estarían acá en medio, porque acá es donde dice que los franceses son europeos. Y este espacio, como no hay nadie, porque aquí es donde dice que los franceses no son europeos, entonces se rellena, se sombrea, así como está aquí en la imagen. Y en el universal negativo, como dice que ningún, y no se les olvide que es ningún francés es europeo, entonces todos estarían metidos aquí. Todos los individuos estarían metidos aquí, porque aquí dice que no son europeos. Y en la clase donde dice que sí son europeos, pues quedaría vacía porque todos están acá y por lo tanto lo vamos a sombrear. Si se dan cuenta, es lo contrario de aquí. Y en el caso de los universales, cuando vemos que sea afirmativo, buscamos el contrario para sombrear. Y cuando sea negativo, buscamos el contrario para sombrear. Eso les tiene que quedar muy, muy claro, porque si no van a hacer un despapalle con su tarea. Ahora, en el caso de los particulares, dice algunos en el afirmativo, algunos franceses son europeos. Entonces, como estamos hablando de algunos, o sea, quiere decir que se pueden distribuir en ambos, pero como a mí me interesa el afirmativo, solo voy a marcar el afirmativo, que en este caso es este. Porque aquí es donde dice que sí son franceses. Entonces, este es el que le voy a poner tachita porque al menos hay un individuo. Y lo mismo pasa con el negativo. Algunos franceses no son europeos. Entonces busco el que dice que no y es el que le voy a poner tachita. Entonces, universal afirmativo. Busco el que dice que no y sombreo. Universal negativo. Busco el que dice que sí y sombreo. Particular afirmativo. Busco el que dice que sí, tachita. Particular negativo. Busco el que dice que no, tachita.
Vamos a hacer otro de manera más gráfica, porque esto tiene que quedar bien entendido. En lo que les proyecto lo que sigue, vayan pensando en un juicio diferente, para que me lo digan. Ok, díganme el juicio. Simple, un juicio simple. Algunos hombres son artistas. Sin ponerlo con el algunos o con el todos o con el ninguno. Un juicio simple. Los humanos son personas. Los humanos son personas. Ok. Vamos a poner aquí la inicial de humanos, que es mi concepto sujeto, y la inicial de personas, que es mi concepto predicado. Escribo ambas letras en todos los espacios disponibles. Y afuera también. Ok, lo siguiente es la línea de negación. Aquí lleva línea de negación. Sí. La H. ¿Dónde la lleva? La H. En la P, ¿no? En la P. ¿Por qué la lleva en la P? Porque es el lado de los humanos. es el lado de los humanos, no de las personas. Porque es el lado de los humanos. Muy bien. ¿Este lleva línea de negación? No. No, aquí no hay. No, ¿Este lleva línea de negación? En la H. Sí. Sí, En la H. En la H. Muy bien. ¿Y acá lleva línea de negación? No. Sí, en los dos. Sí, en ambos. Muy bien. Excelente. Ahora, vamos a transformar los humanos son personas en universal afirmativo. ¿Cómo queda? Se pintaría el primero. donde No, no está estoy el preguntando HP, qué donde se vamos a señala la pintar. P. ¿Cómo queda ese juicio en letras? Siendo universal afirmativo, ¿cómo quedan los humanos son personas? Todos los humanos son personas. Todos los humanos son personas. Todos. Ahora sí, ¿qué vamos a Son- hacer? ¿Sombrear o tachar? Sombrear. Sombrear. ¿Dónde vamos a sombrear? En el lado HP, izquierdo. en el primer círculo. En el primer espacio o el que es en la izquierda. Este vamos a rellenar. Y así queda mi universal afirmativo. Todos los humanos son personas. Sombreamos el círculo de la izquierda. Muy bien.
Ahora, ¿cómo quedaría ese mismo juicio en universal negativo? Que los humanos no vendrían siendo personas. Reprobado, Víctor. Ningún humano es una persona. Ningún No, humano es todos los humanos son persona. Ningún humano es persona. Muy bien. Ahora, ¿qué voy a hacer? ¿Sombrear o tachar? Sombrear. Sombrear. ¿Dónde voy a sombrear? El centro. En el medio. En medio. Y bien. Sombreo aquí. Ahí. Y ya tengo representado mi universal negativo. Ningún humano es persona y sombreamos en la parte de en medio. Vamos con el siguiente. El mismo juicio. ¿Cómo queda en particular afirmativo? Algunos humanos son personas. Algunos humanos son personas. Muy bien. ¿Qué vamos a hacer? ¿Sombrear o tachar? Tachar. 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 ¿Dónde vamos a tachar? Donde se En juntan el los centro. dos En medio. En el del medio. Muy bien. Entonces aquí ponemos la tachita. Y así queda nuestro particular afirmativo. Algunos humanos son personas y tachamos el espacio del medio. Último juicio, particular negativo. ¿Cómo queda? Algunos humanos no son personas. son personas. Algunos humanos no son personas. ¿Qué vamos a hacer? ¿Sombrear o tachar? Tachar. 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 ¿Dónde vamos a tachar? El primer En círculo la de izquierda. izquierda. Izquierdo. En el de la izquierda. Exactamente. Y así queda nuestro particular negativo. Algunos humanos no son personas y tachamos en el espacio de la izquierda. ¿Quedó más claro así? Sí, maestra. Sí, maestra. Excelente. Entonces, ¿alguna pregunta? No. ¿Seguros? Sí. Recuerden que si todavía no les ha quedado claro, pues lo tienen que preguntar, porque mañana, cuando estemos haciendo la actividad en nuestra hora de Classroom, pues va a ser más fácil que yo les resuelva sus dudas así como estamos ahora que se los resuelva por escrito, que es un poquito más difícil. ¿En qué va a consistir la actividad de mañana? Que es la actividad número 4. Lo que van a hacer es redactar 4 juicios. Un universal afirmativo, un universal negativo, un particular afirmativo y un particular negativo. Es uno de cada uno y tienen que ser diferentes. No quiero ver que hagan como que agarro uno y el mismo lo agarro para los 4. No. Uno diferente por cada tipo y tienen que estar correctos. A cada uno de esos juicios le van a hacer su respectivo diagrama de Venn. Debido a la complejidad que hay para hacerlo de manera digital, esta actividad la van a hacer en su libreta. Pero cuando le tomen la foto
y lo pongan en Word, tiene que ser legible, porque si yo no lo puedo ver, no van a tener los puntos completos. Si alguien tiene la facilidad y sabe cómo hacerlo de manera digital, en Word o en donde lo sepa hacer, se puede hacer digital y subir el archivo, pero es en la libreta para darles mayor facilidad de hacerlo. La vamos a empezar a hacer mañana en nuestra hora de Classroom, pero si quieren empezar a hacerlo de una vez, por mí no hay problema, pero recuerden que si hacen algo y no les ha quedado claro cómo es y demás, porque ya ha pasado con algunas actividades que las hacen antes de tiempo y cuando la hacen es con lo que Dios les dio a entender y resulta que no era así, y cuando se les dice ya cómo es, como ya lo hicieron y ya lo subieron, no lo corrigen, así se queda y obviamente cuando yo lo reviso está mal. Entonces, si no tienen la seguridad de qué es lo que van a hacer y cómo lo van a hacer, no lo hagan y no lo suban, porque lo pueden tener como borrador, pero no lo suban. Y que luego se les olvide que lo subieron mal y no lo corrigen y hay puntos menos. Y esta tarea solo vale 3 puntos. Tengan en cuenta que no hay mucho de dónde poner y sí hay de dónde quitar, pero tampoco es mucho. Entonces tengan presente eso y recuerden que si tienen dudas, mi horario de atención ya saben cuál es. Hoy es jueves, es hasta las 8 de la noche, a mi correo. Y para poder hacer bien la tarea. ¿Sale? Entonces, esto es cuestión de práctica. Mientras más lo hagan, mientras más lo ejerciten, más se les va a quedar. Pero no olviden repasar, porque ahorita tuvieron complicaciones nada más para decir un juicio. No les ha quedado claro tampoco cómo es un juicio. Y un juicio simple, que no tiene ningún tipo de conversión por el tipo que sea. Tienen que repasar. Y si haciendo su actividad mañana veo que les sigue sin quedar claro, entonces los voy a motivar de otra manera para que repasen. ¿Está claro? Sí, maestra. Sí, maestro. Sí, maestra. Eso espero. Vuelvo a preguntar. ¿Hay dudas? Pasa, sí pasa, Víctor. Y lo chistoso es que cuando acabo de explicar, aparentemente ustedes no tienen dudas, todo les quedó clarísimo. Pero en otros casos es porque ni siquiera saben qué preguntar, porque ni siquiera saben qué no entendieron. Entonces, una vez que ya se les aclara la mente y se dan cuenta qué es lo que no entendieron, es cuando empiezan a preguntar. El error es que cuando eso sucede, no preguntan. Se quedan con la duda o le preguntan a alguien que está más confundido que ustedes y les dice algo y ustedes le creen porque ustedes tampoco lo saben. Y ahí es donde empezamos a caer en la cadenita de errores. Entonces, no es que le tengan desconfianza a sus compañeros, sino que asegúrense de que el compañero sí lo sepa. Y si no están seguros
Para eso estoy. ¿Ok? Muy bien, chicos. Con esto terminamos. Y mañana maestra. es Classroom. No se les olvide que es Classroom. Y allá nos estamos viendo para trabajar. De todas maneras, voy a volver a poner la instrucción cuando estemos trabajando para que si no lo recuerdan, pues sepan qué es lo que van a trabajar. ¿Sale? Entonces, cuídense mucho y nos vemos mañana. Bueno, Adiós. 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 hasta luego. Adiós.